¿Cómo les va? Gracias por estar ahí una vez más. Y han pasado algunos días en que no nos encontramos de manera directa como lo estamos haciendo ahora, pero era importante siempre tomar distancia para poder ver el 360 con objetividad de las situaciones que van desarrollándose desde el punto de vista de la geopolítica. Como diría el teniente general Juan Domingo Perón, obviamente la única política importante es la política internacional. En función de eso, y atento a haber tenido la posibilidad de tomar distancia y ver desde otra óptica el desarrollo de la situación en la Argentina, porque fuimos a Estados Unidos atrás de la pista de la ruta del dinero libre. Vamos a desarrollar a lo largo de esta semana distintos temas, algo les voy a anticipar ahora, de qué es lo que encontramos allá, fundamentalmente en el área judicial, que es donde se determina realmente la posibilidad de que los hermanitos y sus cómplices terminen condenados y detenidos. La realidad es que en estos días más que nunca explotó, Cunio tiene razón, confederación. La Argentina debate el modelo confederal. Finalmente nos escucharon y esto empieza a ser un tema de discusión cotidiano en el taxi, en el colectivo, y lugares donde nunca te hubieras imaginado que podían hablar de confederación lo están haciendo. Y hasta los más brutos, ignorantes de canales como C5N, te grafean confederación o república y el burro que habla, que no entiende absolutamente nada, y es tan burro que burro lo escribe con B corta, la realidad es que se instala la crisis. No llegan a la conclusión confederada ni por patriotismo, ni por razonamiento, ni por aprendizaje, ni por estudio. Llegan desde el republicanismo berreta, desde el fracaso absoluto de la república, de esta república corrupta y corrompedora, y entonces a lo que llaman rebelión de los gobernadores, lo asemejan a la propuesta confederal. Yo quiero ser claro con todos ustedes, porque la única confederación en la Argentina hoy es la que proponemos nosotros. Salvo honrosas excepciones de gobernadores, esta supuesta rebelión de gobernadores es nada más que una cuestión de látigo y chequera, de unitarios a cargo de provincias que se quejan porque no les llega el cheque para poder tener más ratos libres y de divertimento con sus amantes. La realidad es que no hay una protesta confederada de ningún tipo. No se dejen mentir. Si no, nos vamos a equivocar. Lo que hay es una reacción de aquellos que le votaron todo a Milei, que le dieron los decretos, que no apelaron al poder de las provincias para resistir. El decreto 70 sigue vigente. Saquearon la Argentina, poderes especiales, tratamiento de las leyes. Le dieron todo. Ahora, este cambio de actitud circunstancial es por plata, una discusión de caja. No hay una discusión estratégica del desarrollo de un modelo confederal. Hay una discusión sobre la absoluta coyuntura de sentirse, claro, virtualmente estafados a aquellos a los que le prometieron pan y no le dan. Piden queso, le dan un hueso y le cortan el pescuezo. Y en función de esto, tenés algún aprete legislativo que Sturzenegger toma como boomerang y le dice a las provincias: tienen razón ustedes. Vamos a modificar la coparticipación con una ley del Congreso. Dale, te dice Sturzenegger. Dale, dejémoslo correr, le dice al esquizofrénico. Que así es más fácil romperles el culo. Como nadie presta atención seriamente a la cuestión de lo que es la coparticipación. La coparticipación nace en la crisis del 30. Ahí, en 1929, en la Argentina, frente a la crisis que vivía el mundo, decide unificar la caja y repartirla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esta concentración bestial unitaria que nace con la traición
de Urquiza en la batalla de Caseros. En este esquema, el unitarismo se hace cada vez más férreo desde aquellas fechas coparticipables y se llega a un punto en que la reforma de la Constitución del Pacto de Olivos dice que el Congreso tenía un año para una nueva ley de coparticipación, que nunca se dio. Estamos virtualmente con una ley de coparticipación vieja, vencida por la reforma de la Constitución, sin ninguna nueva que la sustituya como mandaba la reforma de la Constitución hacer. O sea que tenemos una coparticipación de facto, que aplicaron todos, absolutamente todos, porque todos son capitalistas occidentales y republicanos. Y así no hay salida. En este esquema, la protesta de los gobernadores se arregla con un cheque y se ahoga el planteo confederal de la revolución de los gobernadores. Si apareciera más préstamo, los gobernadores les importa un choto de dónde viene la plata. No hay conciencia colectiva de patria y entidad e identidad confederal. Es plata. Le das la plata, se dejan de romper la bola y te votan todo otra vez. Por eso hay que terminar con el modelo republicano. La confederación es algo mucho más profundo y que se debata, aunque sea por la circunstancia táctica en que se está planteando esta rebelión de gobernadores, que entre otras cosas llevó a Fantino a decir que se compró los libros, estos libros, mis libros, los leyó, y claro, coincido en algo que plantea Fantino. Lo único que mueve a la sociedad es una idea, y nosotros la tenemos. Entonces, entre la idea de la entrega anglosajona, ante el modelo de coloniaje, ante el modelo de factoría, lo único que aparece es Cuneo y la Confederación. El resto es la nada misma. Es una discusión de modelo de administración republicana, sí, el looping eterno de negociación de deuda, más deuda, ajuste. Y claro, en ese modelo salvaje y criminal del capitalismo occidental, no hay salida, muchachos. Por eso, ahora que aprovechamos que los medios masivos de comunicación quieren hablar de confederación, se la tenemos que explicar, para que ustedes la puedan explicar. Y no hay que creer en boludeces como el presidente de la poronga de la Patagonia y todas esas estupideces que son impresentables y que apuntan a la secesión y no a la confederación. Las confederaciones son elásticas, dinámicas, están vivas, se mueven. Por eso nunca se secesionan, porque tienen la capacidad dinámica de adaptarse y sobrevivir y subsistir en ese andar permanente de película y no de foto. La República es un instrumento de saqueo y dominación, instituido por las monarquías e instituido por los imperialismos. Y desde ahí está claro que la República sí se rompe, las repúblicas sí se secesionan. Y lo que quieren para la Argentina es que seamos Yugoslavia o Palestina. Y lo que tenemos que hacer es salir de la trampa republicana. No hay que discutir si el presidente de turno, engendro psiquiátrico que está en la Casa de Gobierno, te tira una moneda más o una moneda menos, o el jefe de gabinete te dice: no te voy a dar plata porque no me mostraste si ajustaste. ¿Y a vos quién carajo te dijo, pedazo de analfabeto, bruto, chorro y delincuente, que el gobernador tiene que ajustar porque se te canta las pelotas a vos desde la Casa Rosada?
El jefe de Estado provincial hace lo que se le canta a los huevos en beneficio de su Estado provincial, o en perjuicio y pagará las consecuencias. ¿Quién carajo es un funcionario de cuarto a tiro de decreto para decirle a un gobernador empoderado por su pueblo lo que tiene que hacer con la economía de su provincia? Hay que estar muy mal de la cabeza. Por eso yo le he pedido en público y en privado a Axel Kicillof, se lo he planteado a Ricardo Quintela, se lo planteo a todos los gobernadores e intendentes del campo nacional, que hay que interrumpir los giros coparticipables al Estado Nacional porque la ley no está vigente, no hay una nueva ley, y hay que tener mucho cuidado con las boludeces que se hablan y lo que se lleva al Congreso, porque la reacción de Sturzenegger está absolutamente clara. Utilizarla como toma de judo, dejar que se apruebe en la Cámara de Diputados y después aprovechar a comprar las voluntades de nuevo con algunos cheques, como hicieron en la reforma de la Constitución del Pacto de Olivos, para terminar de destruir lo que queda de federalismo en esta república putrefacta. Nosotros tenemos que ir a la reforma de la Constitución. Y desde la reforma de la Constitución plantear la revolución nacional. Hacer las grandes y profundas transformaciones. Porque una vez constituida la Asamblea, es soberana. Y desde ese espacio fundacional de soberanía popular, terminar con la justicia como poder del Estado. Para empezar, destruir el modelo de coparticipación, ir hacia una coparticipación invertida. Las provincias mantienen al Estado central, con un aporte de cada una de ellas. Un Estado central chico, una administración federal del Estado confederal, eliminación del Senado, las provincias gobiernan, no se necesitan representantes monárquicos frente al presidente de la monarquía republicana. Grandes transformaciones, devolverle el derecho de cobro de impuestos a las provincias, los derechos de aduana, hacer que cada pueblo sea dueño de su dinero, su destino y sus recursos naturales en el marco de una gigantesca confederación que, para que los brutos se saquen la duda de qué estamos hablando, una gigantesca confederación son los Estados Unidos de Norteamérica, o la Federación Rusa, o el Estado Federativo de Brasil. Solo que el modelo argentino primogenio, a lo que estamos planteando, por ejemplo, a la Federación Rusa, nace como una confederación occidental del Atlántico, o sea, la corriente del Mediterráneo, mientras que la confederación de los Estados Unidos es una confederación anglófila, de base masónica. En la Argentina tenemos que ir hacia la confederación cristiana, de los valores de nuestras 20 verdades y los 10 mandamientos. En ese esquema, lo que se está planteando hoy como discusión de confederación es falso, pero vale la pena haber logrado instalar la discusión para profundizar la explicación. Nosotros vamos a romper el piso electoral en octubre y vamos a ingresar al Congreso a patear culos y cabezas, a concretar el juicio político y la destitución de este gobierno, para romper la trampa de que Villarroel es distinto que Milei o Milei es distinto que Villarroel. Son la misma mierda, son el proceso de reorganización nacional en el 2025. Martínez de Oz y Videla. Con lo cual, queda absolutamente claro que vamos a impedir de cualquier manera que ese falso antagonismo se constituya en una falsa opción de sustitución y reemplazo del fracaso inevitable de este modelo de saqueo que se va a presentar hacia la sociedad con un nivel de brutalidad bestial en donde el 2001 va a aparecer el Ital Park. Esta situación de mega, hiper, super crisis, 2001 más 89, hiper de Alfonsín, caída de la Rúa, todo junto, crisis política, económica y financiera, está en desarrollo. El gobierno no tiene más dólares ni de dónde sacarlos en el central, no hay un puto dólar. Lo que hay es todo deuda. Y encima no alcanza para cubrir las obligaciones de acá a fin de año.
No hay más dólares para el gobierno y el gobierno está comprometido con el Fondo Monetario y la Casa Blanca en devolverle los 18.000 millones de dólares de los yuap a China. Una orden geopolítica que vino con los 44.000 millones de nuevo endeudamiento y que por supuesto no se va a cumplir. El Fondo Monetario todavía no aprobó su revisión de metas y la Argentina está ya con un dólar de 1.300 blue, cerca de lo que llamaban la banda. La banda va a seguir tocando. Y obviamente el dólar finalmente va a alcanzar los niveles óptimos de su realidad devaluatoria, porque no hay salida en un sistema macrofinanciero sin producción. Vos que sos o te autopercibís industrial porque alguna vez tuviste una empresa, la realidad es que eso es un marcachifle comerciante que tiene que estar mirando dónde cambia un cheque, cuál es la tasa de interés, volver a la especulación, volver a comprar dólar y especular, entrar y salir. Y cuando vos vivís de la tasa de interés, la especulación y las corridas, la bicicleta, dejaste de ser industrial. Y por ahí empezás a pensar en vender la fábrica o vender por chatarra la línea de montaje que a tu viejo le costó 40 años construir y a vos te cuesta 40 minutos vendérsela al gitano que te paga por kilo. Agarrar la plata y ponerla en la timba. 15.000 pequeñas y medianas empresas, pyme, cerradas en 1 año y 6 meses. Más los despidos del Estado y del sector privado, más la caída de la actividad comercial, la paz de los cementerios. Te quisieron comprar la conciencia diciendo que todo esto valía la caída de la inflación. Claro, en los cementerios no hay ruido, la inflación es ruido. En los cementerios hay un profundo silencio. El tema es que estás muerto. Y una Argentina que no tiene modelo productivo de exportación con valor agregado, que no le interesa ganar mercados, que solo vende commodities como factoría, es una Argentina de muy pocos y el resto muertos. Y vos estás en la lista. Por eso el modelo confederal es un modelo de reactivación del corazón de la patria, su economía. Nosotros somos la verdadera alternativa del desarrollo sustentable. Somos los únicos que sabemos cómo poner en orden tu bolsillo, tu heladera, tus aspiraciones y tu orgullo de ser argentino, porque vas a poder cumplir los sueños a partir de un modelo económico en donde no vas a tener que mirar la tasa de interés, porque no va a existir la usura. Porque en el modelo confederal empujamos el crédito de fomento sin tasa de interés. Sociedad productiva con la pequeña y mediana empresa por parte de las entidades bancarias, donde los bancos dejan de ser prestamistas de última instancia del Estado o banca personal. Y pasan a tener que arriesgar para ganar, como corresponde, siendo socios de riesgo e inversión del aparato productivo con valor agregado, donde obviamente las condiciones que cada una de las provincias le imponga al desarrollo territorial será premiado o castigado una y otra vez, como pasa en cualquier modelo competitivo interprovincial o interestatal, en donde el desarrollo es la base del éxito de cada uno de los estados provinciales que compite con el de al lado. La realidad es que ya es tiempo de que empieces a analizar profundamente nuestra propuesta confederal y te des cuenta, querido comerciante y o pretendido industrial argentino, que has dejado de serlo, la clase media ha muerto, que la salida no es cambiar de collar, es dejar de ser perro. No va a encontrar una solución la industria textil, porque venga junio y cierre las importaciones, entonces yo vuelvo a producir. No funciona así.
Si nosotros no tenemos rápido una agresiva inmigración latina, cristiana, militante del trabajo, y pasamos de escasos 47 millones de habitantes a 200, 250 millones, que es lo que necesita nuestro territorio para ser soberano. La soberanía no se defiende con misiles, se defiende poblando, desarrollándose. Por supuesto que el desarrollo militar es importante. Cunio te dijo muchas veces, lo escribió, está en los libros. La Argentina debe ser un país nuclear. Pero no es ahí donde empieza la soberanía. Ahí es donde termina, por si todos fracasan. Escuelas, industrias, universidades, comercios, trabajo, pleno empleo, salario. Eso es soberanía. Y la política debe ser hecha con amor. Amor a la patria, al prójimo, a la familia, a tus hijos, a tu mujer. Y cuando combatimos con el enemigo nazi y criminal que ocupa la Casa de Gobierno y todos sus esmirrios y toda su basura militante, es por amor a la patria. Es por amor a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro futuro. Si vos creíste que venía de la mano de este loco esquizofrénico delirante, con un discurso que te convocaba a echarle la culpa a la burocracia estatal de tu fracaso económico, es porque nunca entendiste nada. Absolutamente nada. Son falsos liberales. Ni siquiera lo son, porque si no el dólar flotaría. Existiría la libertad cambiaria, que no existe. Liberales no son. Si existiera la libertad cambiaria, el dólar estaría a 2.500, 3.000. La inflación se iría a la concha de la lora, las reservas desaparecerían y la crisis social llevaría al cumplimiento de las profecías de Parravicini y Don Orione. En el esquema capitalista no hay nadie, es Harry Potter. En el sistema capitalista la Argentina está condenada a desaparecer. La estrategia de largo plazo de la basura inmunda de la bolsa de pus de Churchill se ha cumplido. Han llevado a la Argentina en los últimos 70 años a su desaparición como Estado soberano. Nuestra tarea es la reconstrucción. La Argentina está en terapia intensiva, coma 4 y pronóstico reservado. A los patriotas nos va la vida en defenderla. A los traidores y turistas con documento argentino les importa 3 carajos. Y votaron esta mierda, porque les importa un carajo la patria y les importa un carajo ser argentinos. Por eso no tenemos que tener piedad. La Revolución Confederal devuelve sangre a las venas de nuestra querida Argentina. Industrializa, desarrolla, genera valor agregado, industria, tecnología, pleno empleo. Activa la competencia de gestión interprovinciales. Desarrolla regiones, alianzas entre los estados provinciales. Acerca el control del pueblo sobre sus representantes. Achica la distancia del poder ejecutivo de quien le debe reclamar. Y los funcionarios ya no se pueden esconder bajo las formalidades de que Dios y la patria se lo demanden. En todo caso, los creyentes de Dios y los habitantes de la patria te lo van a reclamar. Es mucho menos abstracto. Yo propongo en la reforma de la Constitución incluir la pena de muerte por traición a la patria y delitos aberrantes. Imagínate cuánto más se achica todavía. La reforma del sistema judicial. Una corte integrada por un miembro de cada uno de los estados provinciales y una corte específica para cada área del derecho. Juicios por jurados,
fiscales elegidos por el pueblo, jueces elegidos por los colegios de profesionales de abogados. Y andá a arreglar una causa si podés. A veces lo que parece tan difícil es muy fácil. Y cuando el chiste es malo, te lo tienen que explicar. Entonces, prendés un canal de televisión y te aparece un hijo de puta egresado de alguna universidad yanqui o inglesa, entrenados para ser súbditos en la Argentina de los objetivos macroeconómicos financieros del imperio para el que trabajan, destinados a ser ministros de Economía o funcionarios del Estado, directores de aduana, presidente del Banco Central, para garantizar el saqueo sostenido de la Argentina y que la Argentina siga produciendo en concepto de pago de deuda para seguir enriqueciendo a los mandantes imperiales y coloniales que han tomado por asalto la Argentina. Nuestro proceso de independencia está muy lejos del Villiquen del 25 de mayo y del 9 de julio, que nunca fue. Nuestra independencia está pendiente. Va a tener un día. No sabemos cuál es. Que no fue el 9 de julio y que no fue el 25 de mayo, sacate la duda. Nunca fuimos independientes, eso fue nada más que la ruptura con la monarquía española financiada por la monarquía británica para tener una colonia que había sido colonia española y pasaba con la libertad de América construida con dinero británico y masón a ser factorías británicas sin bandera. En este esquema, la Argentina no puede festejar ninguna independencia porque no la tiene. Tuvo pinceladas, momentos de gloria, rosas, la Revolución del Parque, el 17 de octubre, Perón. Tuvo momentos de gloria. Interrupciones del proyecto colonial de ocupación. Pero como diría el dueño del monopolio de medios Clarín, presidente cargo menor. Por eso fue a festejar el 4 de julio a la embajada. Reapareció porque el cáncer nunca muere. Entonces la metástasis estaba ahí flotando en la embajada de Estados Unidos, el 4 de julio. Se vieron más festejos en la embajada argentina de los Estados Unidos que en Estados Unidos donde yo estaba. Y la verdad es que si no salimos de la República, no hay modelo económico que pueda satisfacer tus aspiraciones de redención y desquite del fracaso. Vas a perder todo. La fábrica, el auto, la casa, estás liquidado. Si la Argentina no crece, decrece. Si decrece, vos te morís. Los liberales son saqueadores. Los liberales son ladrones. Los liberales operan en función de una visión económica en donde el dinero da dinero sin trabajar. Punto, se acabó. Es pura corrupción. Imagínate que en un sistema donde el dinero da dinero sin trabajar, la creación del dinero es infinita y en función de esa riqueza pornográfica de sectores concentrados, miles de millones de pobres que no acceden a los derechos básicos de la dignidad humana subsisten con hambre, hambre de justicia, hambre de salud pública, hambre de educación, hambre de comida, subsisten frente a la pornografía dantesca del vicio y la corrupción que tienen que ver con el eje del mal, que tienen que ver con el satanismo sobre la tierra y esa identidad del mal satánico del ángel caído de Lucifer. Illuminatis, masones, anglófilos capitalistas occidentales no buscan la felicidad de los pueblos ni la grandeza de los pueblos. Buscan el saqueo de sus recursos naturales como inversiones para dinero inmoral
creados sin trabajar por la tasa de interés que obligan a los estados a pagar de deudas artificiales, de créditos que no fueron a ningún lado. Con lo cual, queda absolutamente claro que los principales emisores de la moneda no son los bancos centrales, sino los bancos privados, que con su fijación de la tasa de interés y de mercado, el tipo de cambio, van generando la necesidad de emisión. Y esa emisión se transforma en inflación, desempleo, crisis productiva, achicamiento de la economía, mayor concentración de la riqueza, mayor transferencia de la renta, y eso se logra únicamente en un modelo republicano, con poder presidencial y sometimiento popular, sin decisión de transformación real, porque para eso está el Poder Judicial para impedirlo. El proyecto confederal es un proyecto liberador. Entonces yo te pregunto, argentino, nosotros que fuimos las generaciones que nos criamos con las canciones de protesta, ¿qué día fue que dejaste de sentirte parte de para el pueblo lo que es del pueblo? Que se vayan ellos. ¿Cuándo dejaste de sentirte parte de la protesta? ¿Cuándo te transformaste de patriota en ciudadano? ¿Cuándo dejaste de tener alma y corazón? La Argentina republicana quiere hacerte creer que la manera de eficientizar la renta es eliminar al trabajador, sustituirlo por robótica e inteligencia artificial. El modelo chino niega que esto sea real. La mayor economía del mundo, el país más exitoso en materia económica del mundo, que es China, tiene 1.400 millones de habitantes. No tiene desocupación, tiene tecnología 50 o 100 años adelante del occidente y convive tecnología, robótica, inteligencia artificial y pleno empleo. Desarrollo cultural con raíces y con copa frondosa de fruto del éxito de tener raíces. O sea que cuando te dicen que hay que destruir la Argentina, su cultura, y que la Argentina va a ser próspera cuando deje de ser católica, cuando deje de ser folclórica, con su identidad, cuando deje de ser hispánica en términos mediterráneos, para ser demolida y sobre nuestra tierra se construya la tierra prometida de los satánicos especuladores, illuminatis, hijos de Satán, que pretenden quedarse con nuestra tierra, nuestros recursos, nuestra historia, nuestra vida y nuestros hijos. Somos, sin duda, el enemigo número uno de la antipatria en la Argentina, porque somos los que planteamos el diagnóstico y la solución. Y podemos persuadir y convencer a cada argentino equivocado y a cada argentino en duda, a cada argentino que se siente en el abismo, a un paso de la pérdida del todo, de cómo reconstruir la felicidad de su vida, cómo hacerlo feliz. La Confederación es un estado de felicidad, de bienestar, de desarrollo, de crecimiento, de negocio, de mercado, entendiendo el mercado no como capitalismo. Porque China es líder del mercado mundial, con control estatal de los medios de producción. La Constitución del 49 es el dogma. Hay que ayornarlo doctrinalmente al siglo XXI, mirando al siglo XXV. La Argentina, en pocos pasos más, no importa quién fuera el presidente,
no importa. Ni de dónde venga, ni de qué sello de goma trucho, de qué partido trucho republicano pueda salir un presidente, no tiene solución y va a desaparecer si no salimos de la República. Por eso yo les planteo iniciar la revolución destruyendo la matrix del saqueo argentino. Hay que pulverizar el Poder Judicial. Pulverizarlo, que no quede ni el recuerdo de la monarquía judicial y la familia judicial. Son el instrumento de garantía del saqueo. Son el modelo represivo que te puede quitar tu libertad y tus bienes. Quienes te amenazan, te persiguen. Por eso, este gobierno de ocupación que empieza a sentir el aliento del pueblo en la nuca que se lo va a devorar, porque el ausentismo es una expresión revolucionaria. No te dejes convencer por los burócratas republicanos sobre el tema de ir o no ir a votar. Tenés que ir a votar convencido, no obligado. Porque en Argentina, gracias a Dios, se terminó el voto obligatorio. El voto obligatorio es nada más que una norma que vos decidiste derogar, cuando el 50% de la población decidió no ir a votar. Y entonces la pregunta es, ¿van a reprimir al 50% de la población? ¿Qué van a hacer si no representan a nadie? Si son rechazados por la sociedad. Por eso nosotros le hablamos desde la Confederación a ese sector que ha decidido no seguir convalidando la estafa republicana, a que salgan de sus casas en octubre para venirnos a votar, a empoderarnos, porque venimos para una revolución, porque te necesitamos como voto revolucionario, no un burócrata republicano. No queremos un empoderamiento de burocracia republicana, queremos un empoderamiento revolucionario. Queremos la revolución confederal, de la democracia confederal, de la esencia del ADN argentino, que es la confederación. Se discute ahora, gracias a Dios, la confederación. Pero la confederación no son un grupo de gobernadores enojados porque no se pueden ir con las putas de viaje en los aviones sanitarios. La confederación es un concepto de patria, porque la patria nació confederada, porque la patria es Facundo, Güemes, Rosas, porque la patria es Dorrego. Entonces, ese modelo confederal exitoso, que no fue derrotado en la urna, fue derrotado en la guerra. A la Confederación no le ganaron una elección. Contrataron mercenarios portugueses para ganarnos la batalla de Caseros. Fue con sangre y sables, caballos y cañones. La Confederación no perdió una elección. La Confederación perdió una batalla. Y en esa batalla y la partida del Restaurador, llegó la basura de la Constitución de 1853, la mierda del mitrismo, la basura de la generación del 80. Y toda esa inmundicia sembró el fracaso de la patria de los argentinos. Por eso, queridos argentinos, necesitamos que vos entiendas que estamos dando una batalla en el siglo XXI para subirnos al tren de la historia antes de desaparecer de la historia. Llegar a la reforma de la Constitución, militar la reforma de la Constitución, no hay que hablar más de la agenda republicana. Tenés que empezar a decirle al de al lado que esto se arregla con la reforma de la Constitución y la llegada de la Confederación. En cada lugar que te crucemos, donde veas pasar el toro
con cuño arriba, y los compañeros con nuestras banderas confederadas en todo el territorio bonaerense y en todo el país. Ahí está la reforma de la Constitución, ahí está la Confederación. Necesitamos que te sumes al instrumento revolucionario, que dejes de ser un ciudadano para ser un compatriota, para sentir la patria que te va a cobijar, te va a proteger, te va a devolver el estado de felicidad, te va a hacer rico en términos del egoísmo material. Porque nosotros queremos millones de ricos, como tiene China, como tiene Rusia, como tiene Brasil. Queremos un modelo exitoso lleno de argentinos ricos. Y para eso, para que vos seas rico, tenemos que terminar con el modelo de la usura que te hace pobre. La Argentina no puede ser el juego de la silla, donde al final solo se sienta uno sobre la riqueza de todos. La Argentina debe basarse en la ética de la solidaridad y los premios y los castigos, y un Estado que gobierne los medios de producción y los modelos asociativos y cooperativos y modelos híbridos productivos que permitan que el industrial pyme se haga millonario trabajando, generando empleo, pagando impuestos. En ese esquema, la libertad de la que tanto se ha hablado solo existe cuando el Estado te protege. Porque en el gallinero de las gallinas libres, los zorros libres se las comen. Y si alguien no cuida el gallinero, el negocio es de los zorros. Y para cuidar el gallinero se necesita la comunidad, una comunidad organizada. Se necesita patria, se necesita patriotismo, se necesita peronismo, se necesita identidad. Vengo de los Estados Unidos, donde la obra pública no para, y vos sos el imbécil que cree que está bien eliminar vialidad nacional. En los Estados Unidos, en todos los Estados Unidos, hay un plan agresivo de obra pública vial, un desarrollo intensivo de la actividad de la industria automotriz. No quieren menos autos, no quieren ciudades con metrobuses, o bicisendas o pelotudos en monopatín. Quieren ciudades llenas de autos, industria y consumo, autopista de 6 manos de lado, puentes, carreteras. No quieren pelotudos en bicicleta. Quieren industria pesada, desarrollo tecnológico y mucho consumo. Y obviamente la Argentina debería tener un plan agresivo de desarrollo de sus venas, que son las carreteras, nuestras rutas hechas pedazos, nuestros ferrocarriles, nuestro desarrollo aeronáutico. La Argentina necesita que fluya la actividad interprovincial productiva de valor agregado y exportación. Cuando un gobierno de ocupación anglófilo y criminal como este destruye las rutas exprofeso, anula la obra pública, destruye el plan prospectivo y la planificación, el Ministerio de Planificación, la decisión es que seamos Yugoslavia o Palestina. Si pudieran, nos bombardearían a todos. Por eso, la revolución confederal puede transformar esta horrible realidad mortuoria en un proyecto de vida. Porque yo te entiendo, porque yo, igual que vos, sé hacer una factura y un remito, sé ganar y perder. Conozco la angustia de no llegar al banco a cubrir los cheques, conozco la angustia de juntar la caja del día para pagar los gastos fijos, conozco la angustia de llegar a casa
y no llevar lo que uno tenía que llevar porque tuvo que cumplir con las obligaciones, o la pérdida y tener que cerrar algo que era un sueño y que se acaba, y la angustia de la incertidumbre, de cómo vas a vivir al otro día, cómo le vas a dar de comer a tu hijo, cómo vas a seguir bancando el colegio. La sensación de no saber si el laburo que tenés dura, hasta cuándo. No saber si el salario va a alcanzar. Y la República no te lo va a arreglar. La República ya está en el proceso de liquidación de la Argentina. Por este camino, el único resultado es la desaparición de la patria de los argentinos. La secesión, partición y división, como diría la basura hija de puta del rabino Berman. Profeta del saqueo de la Argentina. Hace pocas horas revisaba programas de hace 7 años donde te anunciaban el gobierno de Macri qué es lo que está pasando hoy. Y la realidad es que no me equivoqué en nada. Tal vez no habríamos tenido la capacidad de explicarte que no tenías que equivocarte otra vez, que no tenés que comprar más estampitas de nadie, que no tenés que creer más en promesas vacías, de días felices sin futuro, de promesas vacías sin rango constitucional, de un peronismo que negocia en el Senado jueces que terminan metiendo presa a Cristina, que negociaba con ellos, porque era más importante ganar elecciones que hacer la revolución peronista. Cristina, finalmente, quiero darle la bienvenida a lo que yo inventé en la Argentina. Yo soy el fundador de la comunicación digital en la Argentina. Yo soy el Romay o el Héctor Ricardo García de esto que vos llamás stream. Cristina pasó de presidente y vicepresidente a streamera a partir del domingo. Menos mal que fundé esto para que Cristina te pueda hablar. El tema es que Cristina está presa dentro de la trampa del propio modelo republicano, que también la quiso matar con un atentado y un intento de magnicidio. Vos podés querer mucho a alguien, pero si ese amor es suicida, salí porque es tóxico y te hace mal. Esta semana se está cerrando el escenario electoral de la provincia de Buenos Aires y como yo me comprometí, no vamos a presentar candidaturas territoriales para no estorbar al gobernador de la provincia en su necesidad de un triunfo en la provincia de Buenos Aires. Festejamos el horror de la falta de democracia interna del pejotismo, que finalmente, por lo menos, logró una unidad para que entre todos, si colaboramos, no se pierda la provincia de Buenos Aires y el gobernador tenga mayor capacidad de acá al 2027. Pero la realidad es que otra vez es un espanto que un acuerdo de cúpulas, sin democracia interna, sin vida partidaria, sin la opinión de los afiliados, vuelva a armar listas a dedo, de manera prepotente, sin consultarle a nadie. Por eso, en septiembre vamos a acompañar y en octubre vamos a liderar. Y vamos a pedirte que nos empoderes y termines y rompas esa relación enfermiza, tóxica y oscura con listas armadas a dedo, con amigos y parientes que terminaron en el Congreso siendo absolutamente funcionales a Milei y a este gobierno de saqueadores. Hay que llevar al Congreso la revolución confederal, luchadores, luchadoras, militantes del campo nacional comprometidos con la revolución confederal. La revolución confederal es el siglo XXI, señores, señoras. La república es el pasado oscuro de la dependencia y el saqueo. Y la democracia confederal es el siglo XXI, hacia el siglo XXV. La gran patria argentina debe ser una realidad
y no lo va a hacer si no es confederada. Cuando encontraron el nombre Fuerza Patria, como encontraron Frente para la Victoria, Frente de la Chota, son frentes electorales con nombres que te pueden gustar más o menos, pero la patria no es el Instituto Patria. Y la fuerza no es una palabra, es energía. Y la energía que hace a la fuerza es la unión del pueblo para combatir. Y no se combate desde la burocracia electoral de nombrar a dedo candidatos con un acuerdo de cúpulas encerrados en una habitación. Por eso te convocamos a octubre a la rebelión confederal. La misma que estamos sembrando en toda la patria, en cada provincia. Porque el despertar de la provincia de Buenos Aires, volver a Rosas, volver a Dorrego, ganar la batalla de Caseros II, eliminar los restos y resabios de los apellidos como Rivadavia, Mitre, Urquiza, desaparecer una calle que se llame 3 de Febrero y volver a construir la patria confederal, va a traer desarrollo sustentable, tecnología, pleno empleo, el fin de la usura, el fin del satanismo del dinero que corrompe a tu hijo, que te lo lleva a la droga, a la ambición desmedida, a la corrupción. Porque ese dinero sucio compra al policía que te tiene que cuidar, que termina protegiendo al delincuente que te va a matar. Porque ese dinero sucio compra jueces y fiscales, compra sentencias, compra causas, encarcela inocentes, persigue a quien quiere la revolución. Por eso tenemos que dejar de ser tangueros y de andar llorando por ahí y de reivindicar la ópera Evita cuando dice si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Ganemos de una buena puta vez para que no haya dos historias y la escribamos nosotros victoriosos. La revolución confederal está en marcha. Yo te pido que compres el libro, igual que Fantino, Democracia Confederal 1 y 2. Lo conseguís por Mercado Libre en el sitio oficial del Movimiento Confederal, donde están los libros, las tazas confederadas, o en el kiosco de diarios de la puerta de la pizzería Guerrín en Corrientes y Uruguay. Te comes una fugaceta rellena con una fainá, una birra patriótica en taza confederada, te lo lees y te pido que apliques la ética de la solidaridad. Si podés comprar más de uno, compralo y regaláselo al que no puede comprarlo. Son tiempos de convicción y doctrina. Desparramen hasta el último rincón, hasta el último compañero que puede y no lo puede comprar. Entre todos hagamos que este modelo de sociedad confederal esté al alcance de todos. Les dije que estuve en Estados Unidos tras la ruta del dinero libre. Casualmente, cuando anuncié en el aeropuerto de Miami que estaba ya en los Estados Unidos para cumplir esta tarea, inmediatamente surgió en la Argentina información que ya teníamos, la situación de las valijas y el ingreso de dinero sucio, que obviamente coincide con fechas y tiempos con la estafa Libra. La estafa Libra hoy tiene inversiones inmobiliarias sobre la avenida Collins de Miami. La estafa Libra trajo dinero en efectivo a la Argentina. Todavía ningún juez ordenó mandar excavadoras a la Quinta de Olivos. ¿Se acuerdan cuando mandaron excavadoras a Santa Cruz? Estaría bueno empezar a excavar la Quinta de Olivos, a allanarle la habitación al pajero, a ver dónde guardó la que le mandaron. Pero la realidad es que en la Argentina eso no va a pasar. Pero en Estados Unidos
la causa judicial federal, que todavía no tiene como imputado a Javier Gerardo Milei, ni a la vendedora de tortas, avanza a paso firme en el seguimiento de lo que sí está confirmado por la declaración de quien creara el instrumento Libra, cuya explicación a la justicia de los Estados Unidos fue decir que Milei formaba parte del negocio, que cobró por ser parte del negocio, que Libra no era una estafa, pero como Milei es un cobarde miserable que retiró el tuit de recomendación, Libra terminó en la catástrofe y eso es lo que generó la sensación de estafa. Con lo cual, la justicia de los Estados Unidos tiene confirmado por el autor de Libra que Milei no solo estaba advertido, sino que formaba parte, y trata de excusar la situación, de autoindultarse del delito, diciendo fue culpa del imbécil de Milei, que cuando retira el tuit derrumba la cotización, todos salen corriendo y los primeros operadores que hicieron grandes diferencias ya se habían ido y entonces parece una estafa. Pero yo soy inocente, señor juez, soy nada más que el que armó el negocio, el que lo convenció a Milei de subir el tuit, el que le pagó sus comisiones. Pero si él no hubiera sido tan imbécil, esto sería un negocio maravilloso y la Argentina tendría miles de millones de inversión para las pymes, como sugirió el presidente de la Argentina en su tuit. Sobre esta base, la justicia de Estados Unidos en menos de un año va a estar citando a declarar a Milei. Y vos decís, un año es mucho tiempo, un año no es nada. Y esta declaración ya está adentro de la causa. No es que va a pasar, ya está. Milei era parte, Milei cobró, Milei es un imbécil que derrumbó el negocio y parece una estafa. Yo tengo la plata de Milei, se la ofrecí. No me quiero quedar con nada que no sea mío, dijo el autor de Libra. Está a disposición. Mientras tanto, muchos de los cientos de miles, millones de dólares que se fugaron de robo de este saqueo, aparecen como inversiones inmobiliarias muy similares al lavado de dinero del narcotráfico. No haciendo construcciones, sino comprando metros cuadrados, en cuotas y en el tiempo. Sobre la avenida Collins. 9 edificios tiene Trump sobre la avenida Collins. ¿Alguna similitud de inversión en el negocio de las Tower Trump y el dinero mal habido de la estafa Libra? Ponelo en propiedades, invertilo en negocio inmobiliario. Dinero en efectivo en valijas, inversiones inmobiliarias en Miami. La confesión del autor de Libra, que asegura que no es un delito, solo se trató de un imbécil que al retirar el tuit generó la corrida. Yo le pagué y tengo la que falta, la que es de ellos. Todo en la causa. Vamos a ir desarrollando a lo largo de la semana la estafa Libra. Ustedes saben que la justicia, entre comillas, argentina es nada más que, como les dije, garante del saqueo. Pero en los despachos de la Casa Rosada ocupada por este gobierno de ocupación y algún boludo en Olivos, escuchó a Gerarda decir: si Cristina fue presa, yo también. A Cristina le prohibieron la entrada a Estados Unidos y quedó presa injustamente y de manera delirante en la Argentina. Tal vez en el caso
Libra, Milei termine detenido en Estados Unidos antes que la Corte Argentina pueda hacer lo propio e impedir que se lo lleven. El autor de Libra confesó su relación con Milei. Dice que él es inocente, que su plata es bien habida y que la corrida se produjo porque Milei es un imbécil, tratando de aliviar la carga penal sobre el delincuente. Claro, dentro del esquema de la estafa multimillonaria, decir somos inocentes, solo fue un imbécil, es un principio de acuerdo con la justicia de los Estados Unidos, casi como si fuera un colaborador, un arrepentido. Los días van pasando, el gobierno se va cayendo a pedazos. ¿Se puede caer un gobierno que gana la elección? Sí, si ganara la elección, igual se caen. Como De la Rúa. De la Rúa se cayó sin inflación y con resultados electorales. No tienen absolutamente nada que ver. Lo que sí está claro, y por eso, compañero peronista, querido argentino, te convoco a la revolución confederal. Nadie va a volver a votar pasado. Nadie se suicida volviendo para atrás. Por eso no hay que tener miedo. Cristina va a hablar los domingos, que hable Cristina. Que siga explicando que la Argentina es bimonetaria, que siga explicando que somos capitalistas, que siga explicando que hay que negociar los jueces en el Senado con la oposición, que siga negociando como socialdemócrata, liberal, alfonsinista, que siga planteando que hay que ir a acuerdos de gobernabilidad con el enemigo, que siga consultando a los economistas liberales para asesorarse. Los únicos que podemos sacar a Cristina de la prisión somos nosotros. Si no hay una revolución, Cristina no va a conocer la libertad, porque se le van a sumar una y otra y otra y otra condena, una tras de otra, de manera interminable. Y la caída de este gobierno tiene que ser por la vía del juicio político. Tenemos que hacer política, tenemos que enamorar, tenemos que convencer, tenemos que ser una gigantesca mayoría social, monolítica, convencida, estructurada, movimentista, para poder llevar adelante una transformación liberadora, emancipadora y creadora de una verdadera independencia. ¿Son ellos o nosotros? Patria o colonia, liberación o dependencia, pueblo antipueblo, la contradicción fundamental sigue viva. Lo que sí te puedo asegurar es que la revolución no se hace con yates en la Costa Azul. Ni los que navegan, ni los que se incendian. El peronismo es el movimiento de los trabajadores. Somos la estructura obrera. La columna vertebral del movimiento es la organización sindical. Son los trabajadores. Hay una sola clase de hombre, el que trabaja. No somos una agencia de empleo de subsidios. No somos una socialdemocracia berreta, ni un socialismo fracasado. Somos la revolución confederal, nacionalista y peronista. Somos el futuro, aunque no lo quieras escuchar. Somos los que podemos devolverte la felicidad, el estado de bienestar, el desarrollo sustentable, el empleo y el salario. Los que podemos hacer rica a la Argentina y ricos a los argentinos. Sabemos cómo hacerlo, tenemos el instrumento, tenemos el modelo y la decisión de romper la trampa. En la Argentina solo será rico en la Confederación el que trabaja. El que trabaja. Y el que trabaja
va a tener la oportunidad de ser feliz. Pero te puedo asegurar que en la Confederación la usura va a ser perseguida, castigada y aniquilada. Les pido a todos que a partir de ahora nos reencontramos, nos vamos a ver toda la semana, vamos a avanzar con la ruta del dinero libre, vamos a hacer un informe especial. Y recuerden que esta revolución confederal de gobernadores que piden cheques no es confederación. Confederación es dejar de girar los fondos coparticipables, pisarlos en tu provincia, hacerte cargo, poner los huevos y mostrar que la diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana está basada en que nosotros tenemos capacidad de sentir, que tenemos capacidad de vivir emociones. Y la emoción de ser patriota, la sensación del dolor por el otro, de la alegría colectiva, de los sentimientos de amor, es lo que nos hace diferentes. Nuestra diferencia con la inteligencia artificial promovida por el satanismo es nuestra profunda fe en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, en nuestra Virgen María, en nuestras 20 verdades, en la justicia social y en sabernos un proyecto colectivo y nacional. Les pido a todos que esa diferencia entre la inteligencia artificial, liberal y satánica, y la inteligencia humana, que son la capacidad de sentir, pongámosle lo que hay que poner: huevo y corazón. Nos vemos mañana. Gracias. ¿Entendés por qué 1 más 1 es 3?